Bienvenido a La Clave Roja una vez más, aquí en el mejor programa del mundo mundial, con el gran Geraldine. Buenas, ¿qué tal, Gerald? Hola, ¿qué tal? Hola amigos. Hola Gato Donald. Espero que esté todo bien. Aquí estamos también con el gran Gato Donald, aquí presidiendo la mesa. Y siempre mirándome con ese ojo para allá un poco, en las cataratas o algo, no lo sé. Bueno. No, es que te sospecha a ti que estás trabajando para las empresas ferroviarias de Estados Unidos. Ah, sí, bueno, algo ha pasado, algo ha pasado, ¿no? Algo me han contado. Vamos con esa noticia, Gerald. ¿Qué ha pasado en Ohio, no sé cómo se dice, Ohio? Se escribe Ohio en española, O-H-I-O, se dice Ohio, la pronunciación fonética. ¿Qué ha ocurrido? Esta noticia tiene un montón de aristas y vamos a intentar tocarlas todas, aunque sean solo por encima, para que la gente empiece a apreciar la cantidad de aristas que algunas noticias tienen. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el pasado 3 de febrero, o sea, estamos dando esta noticia, ¿di qué día es hoy? 14 de febrero y el de San Valentín, por cierto. Muy bien, pues felicidades a ti y al gato, que sé que van a pasar una noche muy entretenida. Y el igual está tuerto por eso. Bien, pues estamos dando esta noticia el 14 de febrero y el 3 de febrero, fíjate, hace 2 semanas, pues a las 9 de la noche, hora local, se descarrió en Ohio un tren. Y se descarriló cerca de un tren, cerca de un pueblo llamado East Palestine, Palestina del Este. En Estados Unidos hay muchos pueblos. Sabes que en Estados Unidos hay un pueblo llamado París, hay otro pueblo llamado Colombia, hay otro pueblo llamado Pontevedra. Son la hostia, ¿no? Sí, de no. originales. Pues no lo sabía, no lo sabía. Ya te hago Lo de Nueva sí. York sí lo sabía, pero era el único así que tenía referencia. Un día te hago yo un listado de nombres peculiares que tienen Pero que pueblos y son ciudades. pueblos pequeños, claro. Este es un pueblo pequeño, de 4.700 residentes, que está a 50 millas al noroeste, noroeste de Pittsburgh, de la ciudad de Pittsburgh. Bien, este tren era un tren de mercancías y tenía cerca de 150 vagones. Pues al llegar a la zona del pueblo de East Palestine, descarrila. El descarrilamiento afectó por lo menos a 50 de los vagones. Ahora que ha pasado ya muchos días, ¿no? Y ya se ha revisado las cámaras de seguridad, se ha descubierto que cuando el tren pasó por otra población llamada Salem, pero está en Ohio, no en Salem. Massachusetts. Ah, Sí, de diferente estado. no es la mítica Salem. No es la mítica de las brujas, no, es otra. Yo veo que Pues poniendo nombres, igual que hay 40 Springfields, que no sabemos cuál es la de los exactamente, Simpson. Dale. pues no se quedan muy originales estos. Pues al pasar por la población de Salem, en Ohio, que está a 20 millas del pueblo donde descarrila, se ve que hay como unas llamas, unas pequeñas mechas que salen de debajo de las ruedas, que creen que tiene que ver con el sistema de transmisión, que algo les estaba fallando, ¿ok? Entonces, esto ahora, a posteriori, se cree que el sistema de transmisión de las ruedas, pues tuvo algún fallo y que esto hizo que al llegar a la ciudad de East Salem descarrilaran 50 de los vagones. No hubo muertos en ese descarrilamiento, por lo menos que se hayan reportado hasta ahora. Bueno, yo las imágenes son tremendas porque estoy viendo un montón de humo, o sea, es que un montón de incendio, un montón de fuego, o sea, esto es muy grave, o sea, mucho más grave de lo que parece de primeras. Es que ese es el problema. El tren era un tren de mercancías y muchos de sus vagones tenían muchos elementos para la construcción y fabricación de policarburos y plásticos. Entonces, entre ellos había uno que se llama clorhídrico de vinilo, que es un gas inflamable. Entre ellos, otros tenían. Y te voy a decir los nombres en inglés porque me cuesta traducirlos y lo siento que la gente se dirá, bueno, es lo que hay. Yo encontré los nombres en inglés, que otro es butyl acrylate, que es un acrilato de buteno, creo. Otro acrilato de exilexil, etileno glicol, éter, un montón de compuestos químicos que son altamente peligrosos. Y entonces esto, bueno, la asociación que regula el ambiente, que se llama EPA,
EPA, Environment Protection Agency, o sea, Agencia para la Protección del Medio Ambiente, la EPA. Sí. Inmediatamente se trasladaron allí, empezaron a monitorizar, dijeron que el ambiente era casi respirable y evacuaron a 290 familias, o sea, evacuaron 290 casas ya esa misma noche. Otras 180 casas quedaron en plan de lista de espera a ver si se evacuaban o no. Tomaron también unas medidas muy peculiares. Al día siguiente, estamos hablando de más o menos entre el 4 y el 5, decidieron hacer explosiones controladas de muchos de los químicos que eran capaces de encontrar dentro de los vagones. El día 6 virtieron muchísimos de los químicos que salían a los vagones a unas zanjas que ellos habían excavado y ahí efectuaron también quemas controladas. O sea, estás hablando del día 6, el día 5, o sea, hace 15, o sea, hace 10 días y esto no ha saltado hasta ahora la noticia prácticamente. Claro. Yo no lo conocía nada de esto. Sí, yo pensé que había sido ayer o hoy. Y te voy a decir otra cosa, no era como que yo la conocía y me sentaba esperando a ver si había más de hablar. Yo tampoco conocí de esto hasta hace 4 días más o menos, pero sí, la parte más impactante es eso, que había ocurrido hace tanto tiempo. Pero yo tengo una información que darte más adelante que te va a hacer desencajar la mandíbula diciendo, eso explica mucho. Te la voy a dar dentro de un rato, Bueno, porque sabes que me gusta ir. Yo estoy viendo aquí el tema de que libera un montón de tóxicos cancerígenos y aquí nadie se hace responsable y dice volver a vuestras casas, que no pasa nada. No es exactamente así. Estábamos en el día estaba en el día 6, que estaban haciendo quemas controladas, y el día 12, fíjate, el día 12 se acabaron de hacer experimentos por parte de la agencia de EPA, diciendo que el agua potable que llega a las cañerías de las casas era bebible y que no había problema en que la gente ya más o menos volviese a tomar residencia normal. Día 12. Habían pasado ya casi 9 días desde el evento, más de una semana, sí, en que gente estaba viviendo fuera de sus casas, en hoteles y así. Bien, decía que el agua era potable, pero cuando la gente se vuelve a reinstalar en sus casas, se les empiezan a morir muchas mascotas. Se les empiezan a morir de muerte súbita mascotas. Sí, sí. Hablando, y mascotas también exóticas. O sea, hablamos de gente que tiene, por ejemplo, serpientes, gente que tenía camaleones, no solo perros y gatos, ¿me entiendes? O sea, muchas mascotas empiezan a aparecer ya picha arriba. Igual muertas. Este vino de arriba, vino de allí de Ohio, y por eso tiene esa cara que tiene el pobre. Eso explicaría mucho lo de Gato Donald, ¿ves? Bien, ahora te voy a empezar a dar unos detalles muy peculiares, Ya el día 8, después de 5 días del descarrilamiento, se habló del Chernobyl de Ohio. A los 7 días de que esto ocurriese, bueno, hubo una rueda de prensa. El gobernador de Ohio se dirigió a la región y da ruedas de prensa. Él está coordinando con los equipos de contención ambiental y también con equipos de limpieza que son distribuidos por la compañía ferroviaria. Y está dando ruedas de prensa cada 2x3. Más o menos el día 10, que son 7 días después del descarrilamiento inicial, va a dar una rueda de prensa y al poco rato de empezar su rueda de prensa aparece un vídeo de un periodista que es arrestado. Creo que tú también tienes el vídeo por ahí, que te mandé en enlace en Facebook. Lo vimos por aquí. Exactamente. Exactamente. Que además es pequeñito el periodista, por cierto. Sí, ¿verdad? Bien. Pues resulta que este vídeo le llega a nuestra famosa congresista Marjorie Taylor Greene. Tú sabes ya quién es, ¿no? Es la orangutana esta, la cara de orangután, esta tipa que habla de los láseres espaciales judíos y que es una cuanonera de primer categoría, etcétera, ¿no? Y ella es la que empieza a hacer retweets desde su propia cuenta diciendo: mirad el apocalipsis que está ocurriendo en Ohio, esta es la verdad que no quieren que sepa la administración Biden. Por eso
por eso y por muchas cosas más se empieza a distribuir el bulo de que hay un silencio mediático sobre esto y que están arrestando periodistas por hablar. Yo he buscado información en un Newsweek y en la AP, Associated Press, que es lo equivalente a la agencia F europea, y el periodista dijo que las circunstancias de su arresto no son justificables, pero lo que de verdad había ocurrido era que el gobernador se había retrasado 2 horas en dar su rueda de prensa. Tenía que haberla dado, por ejemplo, a las 7 de la tarde y llegaban a las 9 y todavía estaba empezando. Y él tenía una conexión en vivo, emplazada, para aparecer en vivo en la cadena que estaba transmitiendo a las 9. Entonces, su retransmisión coincidió con cuando empezaba la rueda de prensa del gobernador. Entonces él la cortó, dijo, mira, lo siento, no sé qué, no hay tiempo para hablar, me están pidiendo los agentes del gobernador que corte esto. Esto es en un pabellón de deportes, ¿eh? El gobernador estaba en la punta norte, él está transmitiendo esto en la punta sur. Pero se le acercaron, como te digo, policía estatal, que supuestamente están trabajando para el gobernador. Le dijeron que apagara eso, lo dejaron que terminase diciendo, me están diciendo que corte, voy a cortar porque el gobernador va a hablar. Y en cuanto él cortó, los policías empezaron a meterse con él, a empujar. Él se resistió verbalmente y mandándolos a la mierda seguramente. Y acabaron en eso, en las imágenes que viste, lo tumbaron al suelo, lo esposan y lo llevan por desacato a la autoridad y resistirse al arresto. Pero nos dio el contexto de que no se trata de que lo estaban encarcelando por narrar lo que estaba ocurriendo. De hecho, en la misma rueda de prensa en la que él estaba, había cientos de otros periodistas que sí reportaron en lo que estaba ocurriendo. Bueno, esto choca precisamente con la conspiranoia. Tengo un dato por ahí suelto, lo engarzo para mi teoría de la conspiración, suelto mi mierda y allá va. Y que la coge quien quiera, que esos son votos, ¿no? Eso es como funciona toda esta conspiranoia de ultraderecha. Exactamente. Bien, continúo contándote, ¿no? Que ahora hay unos datos que nos salen a la luz, que es muy peculiar. Parece ser que más de 30.000 galones. Tú sabes que tú puedes buscar rápidamente en Google cuántos litros hay un galón, que creo que te van a salir 3,4 o algo así, litros por galón. Pues más de 30.000 galones, ¿ves? 3,7 litros en un galón. Pues más de 30.000 galones de esta sustancia tóxica fueron vertidas a las tierras. Estas sustancias químicas se dice que seguramente van a llegar a los acuíferos, a las zonas subterráneas que proveen agua. Entonces, los habitantes del pueblo están exigiendo que la compañía o el gobierno ponga un contingente de limpieza que se quede 1 año o 2 investigando y asegurándose que esto no afecta al agua. Pero hay otro problema también tremendo, que es que el acuífero en el que se asienta esta población, donde ha habido el descarrilamiento, provee agua a cerca de otras 50 ciudades en un radio de 300 kilómetros cuadrados. Madre mía. Y como se ha demostrado también por muchos problemas que ha habido anteriormente con fracking, que no tiene nada que ver con descarrilamientos, pero fracking básicamente es una técnica que consiste en inyectar agua en altas presiones para reventar cuevas subterráneas y que así el gas salga mejor, pues esto corrompe las roturas sísmicas y hace que se contaminen acuíferos con las sustancias que se inyectan en la tierra y tardan años en verse las repercusiones del envenenamiento del agua. ¿Tú tienes algo que comentar antes de que te empiece a dar yo unos datos peculiares? Pues básicamente que me parece una película de terror y además si es que yo como buen hipocondríaco, si viviera por esas zonas estaría acojonado, obviamente. Claro, y harías bien en estar acojonado. Te voy a dar unos datos que ahora van a hacer las cosas más peculiares. Mira, el 3 de diciembre concluyeron semanas muy largas de debate de las empresas ferroviarias estadounidenses con los sindicatos ferroviarios estadounidenses debatiendo las mejoras de condiciones de trabajo. ¿Y sabes cómo acabó las conversaciones y los debates entre la compañía ferroviaria y los sindicatos de trabajadores ferroviarios? Acabó con la intervención de la Casa Blanca
La administración de Biden metiendo la pezuña, diciéndole a los trabajadores, váyanse para casa y dejen de quejarse, vamos a firmar un acuerdo para en el futuro mirar cómo podemos darles mejores condiciones de trabajo a ustedes, pero ahora hay que volver al acuerdo, déjense de huelgas. Comunistas, le faltó por decir. Les faltó por decir, exactamente. Vaya. Y entre las peticiones que hacían, además de que se pagasen las horas extras completas, que había technicalidades. Había technicalidades como, por ejemplo, ¿no? Tú trabajas 8 horas y te toca trabajar otras 8 horas extras. El tiempo de lavarte, el tiempo de guardar tu uniforme, el tiempo de someter los reportes a través del sistema informático no cuenta dentro de tus horas extras. No te dejan que cuentes eso. Un detalle que te doy, ¿no? Bueno, pero dentro de las peticiones que exigían los sindicatos era que limitasen la cantidad de vagones de mercancías con productos químicos, que ahora no había medida de detención. Tú si quieres fletar un tren que tenga 500 vagones y todos lleven ácido sulfúrico, lo haces y lo pagas y ya está. Ellos, por seguridad, los sindicatos estaban exigiendo que se limitase a cargamentos mixtos. O sea, y si vas a meter productos peligrosos como dinamitas, explosivos o químicos, que se limiten a 50 vagones. 50. Y los otros vagones, si quieres hacer un convoy de 250, que sean de trigo, de madera o de gansos. ¿Me entiendes? De productos variados, pero no que fletes un convoy de 250 vagones de químicos explosivos. Claro, es que estás llevando una bomba sobre unos raíles, o sea, ¿qué es lo que ha pasado, efectivamente? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ahora quizás empieces a entender por qué la administración Biden y por qué los medios de prensa no están tan proclives a informar que esto ha ocurrido. Porque ha ocurrido básicamente 2 meses después de que Biden dijese, váyanse para casa, aquí no pasa nada. Para que luego hablen de progres. Esta gente representa el capitalismo tal cual, a los intereses de los empresarios. O sea, no sé a quién pretenden engañar. O sea, van a favorecer siempre a los mismos, a Wall Street, a las empresas. O sea, que hay unos haciendo una huelga, váyanse ustedes para casa, que no tienen nada que hacer aquí, fuera. Ya hablaremos si acaso. Exactamente, chaval, exactamente. Como decimos tú y yo en Clave 45, las conspiraciones existen. Entonces, así es como se forman ciertas conspiraciones. O sea, aquí podríamos hablar de la conspiración de permitir que las empresas ferroviarias privadas, a cuenta de todo, avisarte que son privadas, corriendo en una estructura que es subvencionada por lo público. Pues fíjate, quieren seguir con haciendo lo que quieren, lo de siempre, y por eso te mandé este artículo. Aquí es otro momento más en que te digo que dejaros de hablar de republicanos y de demócratas como si fuesen gran cosa. En lo que se diferencian son en las formas, pero como siempre los dos se bajan los pantalones debajo ante Wall Street y les dicen hasta dónde la quieras meter, métela, ¿no? Y ya está. Pero ¿y esto de la teoría de la conspiración sobre el accidente ferroviario, para que no se hable sobre los globos ovnis y chinos y tal? Es como que, o sea, están derribando globos chinos teniendo un riesgo de aumentar la tensión internacional, derribando globos alienígenas a veces para desviar la atención de esto, ¿de verdad? Eso es posible. O sea, Eso es cuando tu conspiranoia no te permite acabar la primaria. ¿Entiendes? Eres tan descerebrado que no eres capaz de ni pasar la primaria. Y entonces empiezas a juntar todo lo que ves en el aire y lo pones junto. Ahí te mandé otro enlace que debieras de picar y debieras de mirar si tiene traducción, que es las compañías ferroviarias estadounidenses y sus niveles de ganancias. Porque no estamos hablando, según este documento, de unas compañías donde si tienen que empezar a pagar horas extras, quiebran. Estamos hablando de unas ganancias multibillonarias y donde ellos usan esas ganancias para volver a comprar sus acciones en bolsa para que así continúen subiendo de precios y ganar más accionistas. Pero vamos a ver si no habíamos quedado en que el comercio, el mercado se regula solo. Las infraestructuras, ¿quién las puso? Quiero decir, ¿son privadas las vagonetas del tren, las líneas del tren?
Las vías del tren han sido subvencionadas con dinero público, obvio, lo mismo que las carreteras. El mantenimiento, ¿quién lo tenía? Las normas para que esto no pasara, ¿de quién era la responsabilidad? Ahora son compartidas entre lo público y lo privado, pero lo público todavía está involucrado en ello. O sea, quiere decir, pero las ganancias siempre son privadas. Las ganancias siempre son privadas, claro. Y la mierda y el cáncer y todos los animales muertos y toda la gente que va a recibir cáncer, eso es público. Claro. El liberalismo absoluto. Liberalismo absoluto, ¿no? Libertad. Así que no me vengas tú diciendo que si globos del espacio para distraer, cuando aquí es la verdadera conspiración. La conspiración del capitalismo. Pues vamos a pasar a otra noticia, ¿no? ¿O tienes algo más aquí? Tendría mucho. No tengo nada más relevante. Te acabo de dar los titulares, acabo de darte los enlaces y te acabo de dar mi análisis. Así que sí, yo creo que esto te acaba de pintar un poco el nivel de lo brutal que es. Te recuerdo una cosa, a nivel humano el aire está semi irrespirable y hay gran cantidad de humos, hay gran cantidad el horizonte está completamente pagado de nubes químicas negras y esto parece un desastre ecológico tremendo. Terrible, pues un programa estaremos pendientes de esa noticia, el corresponsal Geraldine. Bueno, yo voy a traer otra noticia, también otra teoría de la conspiración, pero de las de verdad también, como la tuya, de las que de verdad ha sido una teoría de la conspiración a lo largo de varios años, el panorama judicial, una vez más, varapalo judicial a Almeida y al PP por actuar con mala fe y temeridad contra los dos concejales de Carmena. De hecho, les hicieron una entrevista en la SER muy interesante el otro día, yo invito a la gente que la escuche. La Audiencia Provincial de Madrid confirma la absolución de los dos ex-ediles de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y condena en costas a los populares por el caso Open de tenis. ¿En qué consiste esto? Quiero decir, esto es porque hablamos siempre de las cloacas del Estado, vamos a ir casos reales que ha faltado. La semana pasada, hace una semana hablamos de Sandro Rosell, que era directamente otro caso de las cloacas, y este es exactamente lo mismo. El 21 de junio, el juzgado de instrucción número 21 admitió a trámite una querella presentada en el grupo municipal del Partido Popular contra dos concejales del Ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por Manuela Carmela, de Ahora Madrid. El PP, encabezado aquellos días por la líder de la oposición, José Luis Martínez Almeida, emprendió una campaña mediática y judicial contra dos ediles, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Acababa de nacer el caso Open de tenis de Madrid. 6 años después, los casos han sido absolutamente absueltos. Bien, fueron tratados durante mucho tiempo como delincuentes a estos dos ediles, y ahora el tribunal los ha eximido. Y B, temeridad y mala fe. ¿Quién estaba detrás? La Asociación Transparencia y Justicia, casualmente vinculada a un tal Villarejo. Qué raro, es el mismo modus operandi, difamación por todos los medios de la ultraderecha y derecha mediática, utilizar el Poder Judicial para condenar a estos dos ediles, intoxicar toda la información, desinformación, y todo por gobernado y dirigido por Manuel Villarejo y utilizado por Almeida, el actual alcalde de Madrid. Y todo esto fue porque se aquerellaron en 2017 contra los tres por encargar a dedo, contra el PP, por encargar a dedo y sin publicidad a dos despachos de abogados que investigaran posibles irregularidades en contratos del Open de tenis durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón. No se habían probado que los acusados en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses de las arcas municipales, señala la sección séptima de la audiencia. Se les llamó de todo, persecución, se les llamó que estaban buscando lo que no tenían que hacer, que habían gastado un dinero, que se les llamó... Bueno, se hizo una campaña, quiero decir, lo que utilizaba el PP de un caso de corrupción, se defendieron utilizando Villarejo y las cloacas para defenderse ellos y acusando a los que investigaban un caso de corrupción, que era su competencia y lo que tenían que hacer para saber si habían sido robados las arcas públicas, se les volvió en contra. Que esto es algo mucho que pasa a la gente que denuncia corrupción. Y se utilizó las cloacas a Villarejo. Y además se ha sabido, o sea, hay que decir que es que está ahí presente. O sea, es un caso más de cómo esta gente utiliza las cloacas para hacer política y destruir rivales políticos. Ojo, la sentencia es que tenían derecho a investigarlo, que tenían ese derecho. Ya, si aquello al final era corrupción o no, eso ya tardaremos a saber cuánto tiempo, a ver si hay otro juicio, si saldrá, si le tienen ganas a esta gente de seguir denunciando. Claro, a ti se te quita las ganas de denunciar corrupción, porque si te pasa el calvario que le ha pasado a esta gente,
pues es una putada, ¿no? Para gente que tiene vocación precisamente y que quiere limpiar pues las instituciones de corrupción, es que es muy complicado. Y es un caso que, bueno, pues tremendo, ¿no? Lo hicieron entonces con el conocimiento de la alcaldesa Carmena. Tremendo. 6 años después, esto es también por la velocidad de la justicia, en limpiar el nombre de estas personas. 6 años apartado también de cualquier función pública que no puedes ejercer hasta que no tengas tu historia, ¿no? ¿Cuántos casos más similares puede haber ocurrido? Sandro Rosell tuvo 2 años en la cárcel sin ninguna culpa, inocente absoluto, sin ninguna prueba, y se comió 2 años, él y su socio. Cierto. Indemnización ridícula, acabada su carrera de representación de futbolistas. Y esta gente, claro, aunque sea simplemente por tú buscas en Google y sale todo el caso Open, ¿de verdad crees que tienen ganas de volver a entrar en un partido político, o si quieren hacer cualquier cosa pública, función pública? Igual estos tienen un poquito más de suerte porque esto ha salido algo en los medios. Algo. La derecha mediática nada. O prácticamente nada. Por lo menos esto ha tenido una entrevista en la SER, han tenido por lo menos el titular, ¿no?, de redimirse. Pero ¿cuántos otros no? O no han podido demostrar, o les han metido... Bueno, no sé, me parece lo peor de la política. Eso sí que es, en fin, da miedo de cómo se conspira dentro de los entramados democráticos para continuar haciendo el caciquismo y abusos de poder de esa manera. Es patético. Y no se hacen la pregunta capitalista que hay que hacer, que es, si esto es un error y ha ocurrido, ¿cómo nos aseguramos de que no vuelva a ocurrir? No se lo hacen. Pero no porque les interesa. De hecho, hay que recordar siempre esta frase. El portavoz del PP en el Senado a sus compañeros: controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde atrás. Esto nos hace entender cómo esta gente, estos jueces que están al servicio de salvar España, hacen política con una toga, ¿no? Y entendemos muchas de las sentencias y muchas de las presiones judiciales que estamos teniendo estos días, tanto de decisiones del Supremo, de algunos jueces que interpretan la ley como les da la gana y hacen política desde allí, ¿no? Incluido el proceso. Estos últimos días también ha habido unas sentencias relativamente polémicas ante una modificación de la ley respecto al proceso al delito de sedición, que tampoco quiero entrar, pero están haciendo política desde una toga. No, señores, si queréis hacer política, oye, pues vayan a un partido político y hagan política desde un partido político, no desde una toga. Una toga tiene que hacer funcionar la ley, no meter tu sesgo y resquebrajar la ley para defender España o defender y que salga el PP o que tenga razón. Bueno, es torticero. Yo estaba metido en un grupo de estos de WhatsApp parecido al de, ¿no sabes?, de estos de Rafa Pal y todos estos raros, ¿no? Y tal, que me estoy por ver cómo la gente flipa sin fumar cigarrillos de la risa. Cuando fue el que él les quedó exonerado, Rosell, y empezó a decirse qué pasada, qué brutalidad, ¿no? Y tal, una persona comenta en el grupo que no era el de Rafa Pal, pero era el primo, el segundo cuñado. Sí. Dice, un tío comenta: joder, es que hay que empezar a sacar guillotinas a la calle para meterle miedo a estos jueces y a estos chanchullistas. Y contesta a alguien: cuando saquéis guillotina, nosotros sacamos los tanques. Claro. O sea, qué españolada. De Sandro Rosell tengo un libro por ahí que está muy interesante. Y mira, el caso de Sandro Rosell me interesa muchísimo, sobre todo porque la persona que es ahora es completamente distinta a la que era antes. Y además lo ves tanto en su forma de hablar. O sea, la persona de ahora es como que ha despertado. Es una persona que vivía en su burbuja, era una persona que vivía muy bien, era una persona de alta sociedad, de mucho dinero. Para imaginaros la clase social a la que pertenecía, en su casa tenía ascensor. Tiene ascensor. Sí. O sea, es la clase de gente que no ve pobres o no veía pobres. A raíz de vivir en la cárcel, de repente descubrió una realidad que le cambió absolutamente. Y tú lo oyes hablar ahora y habla de clases incluso dentro de la cárcel. La gente que puede pagar los 500 euros al mes más o menos y los que no lo pueden pagar para tener jabón, pastillas, patatitas o televisión o radio, y de los que no tienen nada, que son la mayoría. O sea, habla de otro mundo que él no conocía, incluso de ir al metro, que nunca había, no sé, de otras situaciones en las cuales de repente descubre que no somos tan diferentes y que la distancia social en realidad depende de que un juez te coja manía, ¿no? De pronto es como yo, que era intocable porque era quien era, y
y descubre esta realidad de la policía patriótica o estas alcantarillas del poder, Sí, y que sí, si deciden ir a por ti, acaban contigo mediáticamente, judicialmente y socialmente, ¿no? claro, Y es tremendo, o sea, qué mayor conspiración que esa hay. Eso sí que es exactamente. el deep state, ¿no? Eso sí es el Deep State, tío. Pues muy buen programa te ha quedado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues vamos a repetir, vamos a suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres, y muchas gracias a todos. Gracias, Gerald, al gato Donao, y nos vemos el próximo viernes o cuando Venga, surja. en el siguiente programa. Hasta ahora. Hasta otra. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es, y a través de ivox.com. Clave 45. Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.